¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado del procedimiento especial sancionador el día de hoy y el día de ayer. Ayer vimos, bueno, algunos antecedentes sobre el PES y hoy vamos a ver lo que habíamos platicado ayer. Vamos a ver qué sucedió en la elección presidencial o cómo se reformó la norma en el 2007 y posteriormente también vamos a ver qué pasó en el 2014. Como les decía ayer, bueno, pues desde 1990 con la creación del Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral en ese tiempo era el que resolvía todos los procedimientos especiales sancionadores. Pero bueno, ya vimos el caso Amigos de Fox, luego vimos el caso Pemex Gate y después, en el 2006, ¿qué sucedió? Bueno, en el 2006, si muchos de ustedes se acuerdan, en esa época, en la elección presidencial, pues todavía los partidos políticos podían pagar propaganda política en radio y televisión. Todavía no estaba esta figura de que era un candado la propaganda política, es decir, de que no se podía contratar, como lo dice actualmente la Constitución, propaganda política en radio y televisión. En el 2006 todos los partidos políticos podrían contratar propaganda política en radio y propaganda política en televisión. Entonces, en la elección del 2006 sucedieron varias cosas complejas, ¿no? Primero, pues en esa elección, en la elección presidencial, se transmitió muchísima propaganda política de los partidos políticos. Prácticamente el 80% más o menos del financiamiento de los partidos políticos se lo gastaron estos partidos en radio y televisión. Prácticamente todo su financiamiento se fue en radio y televisión. Y la propaganda que utilizaron durante las campañas en el 2006 fue propaganda política para la presidencia de la República. Es decir, las diputaciones, todos los diputados y diputadas que tuvieron elecciones y todos los senadores y senadoras que tuvieron elecciones pagaron propaganda política, pero el que salía en esa propaganda política era el candidato presidencial. No salían los senadores, no salían los diputados, no salían las diputadas, las senadoras. Quien salía en esa propaganda que pagaban los partidos políticos era el candidato a la elección presidencial. Entonces, bueno, cuando terminó la elección del 2006, llegaron muchos procedimientos especiales sancionadores al INE, resolvía el INE y luego al tribunal. Y lo que sucedió ahí es que tanto el INE como el tribunal, acuérdense que en ese tiempo, pues primero resolvía el INE y luego el tribunal. Lo que pasó ahí en todos esos casos fue que tanto el INE como el tribunal dijeron, no, pues sabes qué, si en esa propaganda que pagó, por ejemplo, el grupo de candidaturas al Senado de la República, si esa propaganda la pagaron los senadores, pues se supone que esos gastos se iban a los senadores. Y si había otra propaganda que pagó los candidatos a la presidencia de la República, pues ese dinero se iba a la presidencia de la República. Y si hoy había otra propaganda que habían pagado las diputaciones, pues ese dinero se iba a las diputaciones. Pero cuando llegaron las quejas al INE, el INE dijo no, está mal. Y luego lo confirmó el tribunal. Y dijeron, no, ese dinero se tiene que ir al que benefició la propaganda electoral. Entonces, todo lo que se gastaron los senadores y los diputados, pues todo ese dinero se fue a la campaña presidencial, como si lo hubiera gastado el candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque el beneficiado era el candidato a la presidencia. Entonces resulta que en el 2006, pues rebasaron los topes de gastos de campaña las candidaturas a la presidencia. Porque ellos, para no rebasar los topes, le dijeron al INE y luego al tribunal, oye, ¿sabes qué? Es que esta propaganda la pagaron los senadores. No la pagué yo, la pagaron los senadores. Pues sí, le dijo el INE al tribunal, pero resulta que te está beneficiando a ti, entonces se debe de cargar como a ti como el candidato presidencial.
Y todo lo que gastaron las diputaciones y benefició esa propaganda a la elección de la presidencia de la República, se tiene que cargar a la elección de la presidencia de la República. Y fue así entonces como rebasaron los topes de gastos de campaña los candidatos a la elección de la República. Pero además tuvieron otro problema. ¿Cuánto costaban los tiempos en radio y televisión? Y entonces, bueno, por ejemplo, si iba un partido político a las televisoras, le vendían el minuto a determinado precio, pero iba otro partido y le vendían el minuto a otro precio más caro, iba otro partido y le vendían el minuto a otro precio más caro. No eran los mismos precios para todos los partidos políticos. Para unos eran más caros, para otros era más barato, a unos les daban tiempo extra, a otros no les daban tiempo extra. Entonces también ahí pues había esa inequidad en la contienda, porque pues a mí me vendían el minuto a 10 pesos y al otro le vendían el minuto a 100 pesos. Entonces todos estos temas de inequidad en la contienda, tanto en radio y en televisión, provocaron que se reformara la legislación en el 2007. Y entonces en el 2007 viene una muy importante reforma legal y constitucional que causó muchos problemas, muchas impugnaciones, pero se dijo, ya ningún partido político va a poder vender, va a poder comprar tiempos en radio y televisión. Está prohibida la propaganda política en radio y televisión comprada por ninguna persona. Nadie puede comprar tiempos en radio y televisión. Ni los partidos, ni las candidaturas, ni personas físicas, ni personas morales. Absolutamente nadie. Entonces imagínense cómo se pusieron las radiodifusoras y las televisoras, que para ellos era un gran negocio que los partidos políticos les contrataran tiempos en radio y televisión durante todas las campañas. Se había eliminado este gran negocio, imagínense los partidos que el 80% de su dinero se iba pagándole a las televisoras y a las estaciones de radio. Ahora era gratuito. Y la Constitución le decía también, bueno, dice también, el INE va a distribuir los tiempos que van a tener en radio y televisión todos los partidos políticos y sus candidaturas, y las televisoras y las radiodifusoras están obligadas a transmitir todos estos tiempos en radio y televisión de una forma gratuita. Entonces, cuando empezó el primer proceso federal en el 2009, pues muchas televisoras no transmitían estos tiempos y empezaron a venir las sanciones. Cuando una televisora no pasaba los tiempos que estaba obligada en televisión, no pasaba los tiempos de propaganda política, pues venían las sanciones porque estaban obligadas a hacerlo y hacerlo en forma gratuita. Y ahí dice la Constitución, y la Constitución habla de una fórmula en la cual el INE distribuye todos los tiempos en radio y televisión. Y esa fórmula también se tiene que revisar porque la fórmula dice, entre más votos tienes en la elección de diputaciones federales, más tiempos tienes en radio y televisión los siguientes 3 años. Es una regla también del 30-70. 30% tendrán el mismo tiempo de radio y televisión los partidos políticos, igual para todos el 30%, pero el 70% de los minutos que quedan será conforme te haya ido en la última elección de diputaciones federales. Entonces, por ejemplo, la última elección de diputaciones federales fue la de 2021. ¿A qué partido le fue muy bien en el 2021? Pues a Morena. Entonces, por ejemplo, para el 2024, Morena va a tener más o menos el doble de tiempo en radio y televisión que lo que va a tener el PRI y el PAN. Y 4 veces más tiempos en radio y televisión de lo que va a tener, por ejemplo, el Verde y Movimiento Ciudadano. Y 5 veces más tiempo en radio y televisión de lo que va a tener, por ejemplo, el PRD, porque así está la fórmula. Lo mismo sucede con el financiamiento público. Morena va a tener 4 o 5 veces más financiamiento público que el PRD, y el doble que el PAN y el PRI, y 3 veces más que Movimiento Ciudadano y el Verde, etcétera.
porque aplica la regla 30-70 tanto para financiamiento público como para tiempos en radio y televisión. Entonces, bueno, después de este 2007 y de esta reforma venía la pregunta, entonces ahora los partidos políticos siguen teniendo todavía más y más financiamiento público cada año y ya no gastan nada en radio y televisión. Entonces, ahora en que se gasta en su financiamiento público, pues hay que preguntarle a los partidos políticos en qué gastan su financiamiento público. Porque acuérdense que todos los partidos políticos tienen financiamiento público para sus gastos ordinarios, es decir, cada año tienen financiamiento público y además cuando hay elecciones, por ejemplo, para el 2024, van a tener un extra de financiamiento público para las campañas, 50% más. Y sin embargo, pues ya no gastan en radio y televisión. Ahora hay que ver en qué gastan su dinero, si en redes sociales o en propaganda utilitaria, que esta propaganda utilitaria pues fue muy cuestionada también en la elección presidencial del 2012. En el 2012, pues los partidos políticos hubo también un problema ahí que se impugnó ante el tribunal en la elección presidencial, porque bueno, en el 2012, de repente en el tribunal llegaron muchas pruebas, se presentaron muchas pruebas para anular la elección presidencial y se presentaron, por ejemplo, paraguas, despensas, chamarras, ¿no? Camisetas, gorras, llaveros, cuadernos, calculadoras. Todo eso llegó un partido y le dijo al tribunal, ¿sabes qué? Se compró el voto, mira todo lo que repartieron. Y exhibieron ahí todas esas propaganda utilitaria, ¿no? Entonces el tribunal pues empezó a revisar primero qué se entendía por propaganda utilitaria, porque la ley dice claramente, todavía lo dice a la fecha, durante las campañas los partidos políticos pueden utilizar propaganda utilitaria. Sí se puede, pero ¿cuál es la propaganda utilitaria? Entonces tuvimos en el 2012 que revisar hasta qué se entendía en el diccionario por propaganda utilitaria. Y resulta que la propaganda utilitaria, dice la ley, es aquella útil para quien la recibe. Entonces, a ver, si les daban calculadoras, ¿era útil para quien las recibía? Sí. Si les daban cuadernos, ¿era útil? También. Si les daban paraguas, ¿era útil? También. Pero luego, ¿qué tal si les daban tinacos? Pues también es útil. Pero para que sea una propaganda utilitaria, un tinaco que tiene que tener, pues la imagen o el emblema del partido político, para que se entienda como propaganda. Láminas para techo de casas, tiene que tener propaganda utilitaria, es decir, tienen que tener el emblema del partido o la imagen del candidato, y ya es propaganda utilitaria. Entonces, cuando se exhibieron todas estas pruebas en el tribunal y se dijo compra del voto, pues el tribunal en algunos casos dijo, no, es que esto sí está permitido, porque es propaganda utilitaria. Lo que no está permitido es que repartan todos este tipo de artículos cualquier orden de gobierno. Eso sí, ningún orden de gobierno, ningún funcionario público puede repartir toda esta propaganda utilitaria. Pero los partidos políticos sí lo pueden hacer. Entonces, imagínense, se podían repartir pues, lo que ustedes quieran, reglas, cuadernos, llaveros, etcétera, ¿no? Los partidos políticos, insisto, funcionarios públicos, órdenes de gobierno, no. Entonces ahí el legislador, pues también a partir de esa elección de 2012 dijo, oye, no, pero esto es como compra del voto, etcétera, no sé qué. Modificaron la ley en el 2014 y fíjense cómo le cambiaron a la ley. En el 2014, ahora dice la ley a partir del 2014, los partidos políticos durante las campañas pueden repartir propaganda utilitaria, pero solamente textil, a partir de 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de 2014
pues ya todos los partidos durante las campañas, y sucederá en el 2024, pueden repartir propaganda utilitaria, pero solo textil. O sea, ya no me pueden dar un cuaderno, ya no me pueden dar una calculadora, ya no me pueden dar un llavero, una regla, un lápiz, una pluma. Ahora todo tiene que ser textil. Entonces, pues yo no sé si estuvo bien la reforma que dijera solamente textil o no, pero así dice actualmente la ley, y solamente textil, pero sí se puede. Obviamente lo textil lo incorporaron para que no, pues por ejemplo, no se repartieran despensas, pues las despensas no son textiles, pero pues los partidos reparten camisetas, reparten chamarras, reparten gorras, todo lo que tenga que ver con telas se puede repartir durante las campañas, pero todo esto se impugnó en el 2006 y también se impugnó en el 2012. Y con relación a la propaganda política, pues como ya no se podía contratar tiempos en radio y televisión, entonces ahora sí el INE monitorea desde el 2009 claramente toda la propaganda política que puede aparecer en radio y televisión. Y cualquier propaganda que aparezca en radio y televisión, cuando se presenta una queja, la revisa, y si el INE no la subió, entonces es propaganda automáticamente prohibida, porque el único que puede subir propaganda política durante las campañas a radio y televisión es el INE, es el único autorizado. Entonces, si de repente vemos una propaganda política en el canal 2, en el 5, en el 7, el que ustedes quieran, pues es propaganda política. Entonces el INE, pues vía monitoreo que tiene las 24 horas durante los procesos electorales de todo lo que aparece en radio y televisión, pues lo monitorea, llega la queja, revisa esa propaganda, si en realidad esa propaganda existe, entonces el INE hace la investigación a ver quién la subió, quién la pagó, a quién está beneficiando, como lo vimos ayer, para sancionar a todos esos responsables. Y como vimos ayer, pues esa propaganda política que aparece en radio y televisión, pues se sancionará a los responsables y se individualizará la sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se tengan a los responsables, pues no será la misma cantidad de sanción, la misma cantidad de multa, habrá que ver la capacidad económica de cada uno de los que resultan responsables vía esa queja. Ahora dice, bueno, una queja se hace una investigación, pero si en un proceso electoral se presentan 100 quejas, pues ya los temas se vuelven más complejos. Y cuando hay, por ejemplo, propaganda política en radio y televisión, pues se pueden presentar 10 quejas, 15, 20, 30, pueden llegar hasta 100 quejas en un plazo muy breve, y pues todas esas quejas antes del 2014 las tenía que resolver el INE. Y contra la resolución del INE sobre todas esas quejas y todas esas sanciones que podían provocar esas quejas, una vez que resolvía el INE, la resolución del INE se podía impugnar ante el tribunal. Y entonces el tribunal, en última instancia, resolvía si habían sancionado bien el INE o se había equivocado en la sanción el INE. Sin embargo, empezaron a manejarse estos tres derechos humanos que están muy claros, ¿no? El derecho humano, el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Empezaron a llegar muchas quejas por temas en radio y televisión, pero también a partir del 2007, pues nace la figura muy importante que todavía no está regulada en la ley de las redes sociales. Y si a mí me preguntan, pues yo les puedo asegurar que ahorita en el 2023 las redes sociales rebasan completamente al radio y la televisión. Hay un estudio por ahí que dice que una persona, un ciudadano, una ciudadana, cualquiera de nosotros, consulta 20 veces la red social y una vez la televisión. Es decir, si hay una propaganda política en televisión, la vamos a ver una vez. Pero si hay una propaganda política en redes sociales, la vamos a ver 20. Imagínense la diferencia. Si estamos hablando de redes sociales, nos vamos a encontrar con esa propaganda 20 veces.
Y si estamos hablando de radio y televisión, vamos a escuchar o vamos a ver esa propaganda una vez. Es decir, redes sociales para el 2023 son 20 veces más fuertes, las redes sociales, que la televisión. Y muchas veces lo que vemos en la televisión ya se transmitió primero en redes sociales. Primero lo vemos en redes sociales y ya después por ahí alguna estación de radio lo comenta o algún canal de televisión lo transmite, pero es algo que primero salió en redes sociales y que nosotros como ciudadanas o ciudadanos primero lo vimos en redes sociales. Y fíjense que en la ley no está plasmado el tema de redes sociales. No está regulada la red social, entonces el tribunal ha emitido diversos criterios y dicen, si todo lo que se publica en redes sociales es espontáneo, ¿a qué me refiero con esto? No hay dinero de por medio, entonces debe ser completamente abierto y no se puede restringir. Aunque se presente la queja, oiga, mira, hay esta propaganda política en redes sociales, son actos anticipados de campaña. Si fue espontáneo y no hay dinero de por medio para transmitir esa propaganda política, dice el Tribunal Electoral, está permitida. ¿Y por qué está permitida? Está permitida con la finalidad de proteger estos tres derechos humanos muy importantes que marca la Constitución. Derecho a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. No se pueden restringir estos derechos humanos en redes sociales. Solamente en radio y televisión, porque así lo marca la Constitución a partir de 2007. Pero si en redes sociales fue espontáneo, no podemos decir, por ejemplo, ahorita, ay, mira, son actos anticipados de campaña en redes sociales. Solo que por lo menos se advierta por ahí en la investigación que un partido político le pagó dinero, por ejemplo, a una persona famosa para que hablara a favor de un partido político en redes sociales. Eso ya no es espontáneo. Ahí hay dinero de por medio y entonces se está afectando la equidad en la contienda porque un partido político le pagó dinero a una persona famosa para transmitir cierta propaganda política. Pero vean cómo las quejas se vuelven mucho más complejas, porque ahora el INE a partir de 2015, 2018 y 2021, pues ha firmado convenios con las redes sociales para que el INE también pueda monitorear todo lo que aparece en redes sociales. Porque constantemente llegan las quejas y le dicen al INE en las quejas, oye, investigate este tema porque es redes sociales, pero hay dinero ahí de por medio. Y finalmente, pues el Tribunal Electoral tendrá que resolver esas quejas, sancionar a los pobladores responsables o no sancionarlos, pero el tribunal siempre toma muy en cuenta pues estos tres derechos humanos, porque acuérdense que el primero de la Constitución dice que todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos que están en la Constitución. Y dentro de los derechos humanos que están en la Constitución está el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces hay que proteger estos derechos humanos en la mayoría de los casos. Pero cuando se advierta que hay dinero de por medio, entonces ahí sí puede venir la sanción de todas esas quejas. Pero bueno, fíjense, ahorita se está discutiendo el plan B de la reforma electoral y yo no he visto que se discutan estos temas de redes sociales y que se incorpore algún tipo de legislación relacionada con las redes sociales. Están discutiendo otros temas en el Senado de la República, pero no están discutiendo estos temas de las redes sociales, que son pues muy importantes, ¿no? Pero bueno, como les decía, con la reforma electoral de 2007-2008 se redefinió el modelo de comunicación. Se amplió las atribuciones al IFE para que monitoreara absolutamente todo lo que aparece en radio y televisión. Se establecieron nuevas reglas de acceso a los medios de comunicación de mayor impacto social. Se creó un nuevo régimen de responsabilidades y sanciones, pero en este 2007 no se dijo
por esta conducta la sanción es esta. Sigue el mismo catálogo de sanciones, desde amonestación hasta sanciones económicas muy grandes, hasta suspensión del registro de un partido político o cancelación del registro del partido político, pero quien decide la individualización de la sanción sigue siendo la autoridad. Insisto, no estamos como en el derecho penal. Si cometes este delito, la sanción es esta. Aquí, si hay una sanción, el Tribunal Electoral ahora decidirá la magnitud de la sanción conforme a este catálogo de sanciones, pero no hay una sanción específica. Y si la autoridad, perdón, si un partido político, un ciudadano, una ciudadana, un candidato, una candidata es reincidente, como vemos, pues la sanción será más y cada vez más, hasta que la sanción pueda ser pérdida de registro de partido político o que esa persona que ha sido reincidente constantemente en las infracciones, pues ya no tenga un modo honesto de vivir y por lo tanto podría ser que esa persona no se pueda registrar en el próximo proceso electoral porque ya no tiene un modo honesto de vivir. Hasta allá pueden llegar las sanciones, pero eso lo decide el tribunal. Ya ni siquiera lo decide el INE actualmente, porque actualmente el tribunal es el que resuelve todas las quejas, pero en este 2007 todavía teníamos las dos instancias. Primero resolvía el IFE y posteriormente resolvía el tribunal. Ahora, como se dice aquí, con la reforma de 2014, se mantiene en general este mismo sistema, es decir, se mantiene la prohibición de tiempos en radio y televisión, la prohibición de actos anticipados de campaña, la prohibición de lo que los servidores públicos puedan hacer campaña o hacer actos anticipados de campaña a favor de los propios servidores públicos y sobre todo la prohibición de no utilizar recursos públicos en las precampañas o en las campañas. Eso es lo que más queda claro. Los recursos públicos no se pueden utilizar ni en las precampañas, mucho menos en las campañas. Es imposible, ¿no? Ahora, quería hacerse una reforma constitucional para cambiar estos temas, para cambiar algunas sanciones y para cambiar el modelo de comunicación social, en donde ya fuera más abierta la libertad de expresión y, por ejemplo, pues ya quizá un servidor público podría pronunciarse ya que quiere ser, por ejemplo, candidato a jefe de gobierno. Y mientras no haya recursos públicos, pueda pronunciarse en el ejercicio de su libertad de expresión. Es decir, estos candados en los cuales no puede haber propaganda política antes de las elecciones, se querían cambiar con la reforma electoral que se está discutiendo en este tiempo. Pero no se van a poder cambiar porque no les alcanza al partido político que quiera hacer estos cambios, no le alcanza porque no puede haber reforma constitucional, porque otros partidos políticos no quieren que se reforme la Constitución en este sentido de la comunicación política que se tiene actualmente en las elecciones. Entonces el partido dijo, no, yo ya no estoy de acuerdo con me sancionen por actos anticipados de campaña, ya no estoy de acuerdo con que no me pueda pronunciar antes de que inicie la elección, etcétera. Entonces querían reformar la Constitución, pero como no les alcanza para la reforma constitucional, lo que van a hacer es una reforma legal. Y entonces van a venir lo que discutimos ayer, estos problemas si la nueva ley es conforme a la Constitución o no, porque esto que les estoy platicando que sucedió en el 2007, donde no puede haber propaganda política y nadie puede contratar tiempos en radio y televisión y los servidores públicos no pueden ser actos anticipados de campo. Todo esto que les estoy platicando, el famoso artículo 134 de la Constitución, pues todo está en la Constitución. Entonces, si reforman la ley, pues van a llegar muchas impugnaciones al tribunal y le van a decir, oye, pues es que la ley es inconstitucional.
y se tiene que atender al 134 de la Constitución y se tienen que mantener las mismas reglas de comunicación durante los procesos electorales porque son reglas que están en la Constitución. Entonces, bueno, ya vamos a esperar cómo se aprueba la reforma electoral en febrero, en marzo y en abril. No hay que adelantarnos. Ahorita están unas legislaciones ya aprobadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se están discutiendo en el Senado. Hay que esperar cómo aprueban en el Senado la reforma electoral, si cambia el modelo de comunicación social y a ver en qué impacta con la Constitución, porque la Constitución no la van a poder modificar. Y ya después que se apruebe la reforma electoral, pues ya se revisará, ya analizaremos a fondo qué dice la nueva ley electoral, que son 7 las que se están reformando, qué es lo que dicen las nuevas 7 leyes electorales y qué impacto tienen frente a lo que dice la Constitución. El problema es que se tiene que seguir cumpliendo con las disposiciones constitucionales, porque no se reformó la Constitución y no podemos tener una reforma legal sin tener una reforma constitucional. Sin embargo, desde hace muchos años, desde la reforma que les digo de 1990, donde nace el IFE y el tribunal, todas las reformas electorales habían sido reformas constitucionales. Esta va a ser la primera reforma electoral que sea solamente una reforma legal y no una reforma constitucional. Entonces, la primera vez que nos vamos a enfrentar a un proceso electoral en el 2024, por cierto, el proceso electoral más grande en la historia del país, donde participan más entidades federativas en toda la historia del país, pues nos vamos a enfrentar a ese proceso electoral con una reforma legal, pero no constitucional. Entonces, pues no sabemos qué pueda pasar, pero pues sí, por ahí se pronostican muchas impugnaciones señalando que la ley es inconstitucional. Entonces vamos a tener que revisar, pues paso por paso, las nuevas leyes, si son conformes a la Constitución o no, si ese artículo es conforme a la Constitución o no, y pues hay que ver qué dice la nueva ley. Ahora yo no les aseguro que estas nuevas leyes, como las aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados, así las apruebe el Senado. A lo mejor las vuelven a revisar porque tienen un plazo de 3 meses para volver a revisar toda la reforma electoral y les hagan algunos ajustes, porque ya saben los propios legisladoras y legisladores que esa ley pues tiene muchas normas contrarias a la Constitución y ya saben que se van a impugnar, primero ante la Suprema Corte y luego las van a impugnar ante el Tribunal Electoral. Entonces, si de antemano el Poder Legislativo ya sabe que se van a impugnar, pues lo correcto sería revisar nuevamente esa reforma electoral para que se ajuste a la Constitución. Pero pues yo no les puedo decir que vaya a suceder en febrero, marzo y abril, no sabemos. Les digo que por ahí está un capítulo donde se está hablando del voto electrónico, pero yo no he visto discusión sobre el voto electrónico todavía. Hay una pequeña esperanza que se discuta en el Senado de la República cuando inicie febrero, pues hasta el tema del voto electrónico. Y ojalá se pudiera incorporar para el 2024 el voto electrónico. Pero pues no sabemos, no habrá que esperar, pues qué pasa en estos 3 meses que van a ser importantísimos, porque sí, aquí ya hay fechas límite, fechas breves, es decir, necesariamente la reforma electoral tiene que estar aprobada a finales de abril. Ya no hay más plazo, ya no hay más fechas. Si no se aprueba a finales de abril, ya no se puede aprobar hasta después del proceso electoral. Pero si ya la aprobó la Cámara de Diputados, pues seguramente el Senado de la República sí va a tener tiempo suficiente, 3 meses es tiempo suficiente para discutir bien la reforma electoral, revisar bien la reforma electoral y en su caso aprobar las normas legales, pero siempre previendo que esas normas legales pues se ajusten a la Constitución, porque si no, pues van a venir ahí las impugnaciones. Luego viene la comunicación política del 2014.
En el 2014, pues en este tema de procedimientos especiales sancionadores, hubo una reforma constitucional radical. Vean, hasta el 2014 todas las reformas eran constitucionales. Esta es la primera reforma que no va a ser constitucional, solamente legal. En el 2014 se le quitan atribuciones al INE. Bueno, de entrada en el 2014 nace el INE. Antes del 2014 era el IFE. Viene 2014 y nace el INE. ¿Cuál es la diferencia entre IFE e INE? Pues en vez de N, en vez de federal, la F se la quitan al IFE y le ponen la N de INE. Es decir, de ser el Instituto Federal Electoral, nace el Instituto Nacional Electoral. Es decir, al INE le dan muchísimas más atribuciones que al IFE. Les digo, parece que la de 2014 va contrariamente a esta del 2023, a esta reforma electoral, ¿no? Al INE se le dan muchísimas atribuciones en el 2014 y se le dice, ahora tú vas a ser Instituto Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a organizar las elecciones federales, como era antes, Instituto Federal Electoral, pero también vas a organizar las elecciones locales. Vas a participar en la organización de las elecciones locales. Entonces, como también vas a participar en la organización de las elecciones locales, pues ya no vas a ser IFE, ahora vas a ser INE. Y entonces el INE tiene doble función, organizar las elecciones federales y organizar las elecciones locales. Al INE se le dieron tres atribuciones importantísimas también en 2014 de delegación, de asunción y de atracción. ¿Qué quiere decir estas tres atribuciones o facultades tan importantes? Que, por ejemplo, ahorita que va a haber elecciones en el Estado de México y en Coahuila en este año, el INE puede delegar funciones que le tocan al INE al Instituto Electoral del Estado de México. Le puede decir el INE, oye, a mí me tocaba organizar esto para tu elección local, pero organízala tú mejor. Eso se llama facultades de delegación, pero también tiene facultades de atracción. El INE le puede decir al Instituto Estatal Electoral del Estado de México, ¿sabes qué? Esto que te corresponde a ti, ahora lo voy a organizar yo. Atracción. Jalo atribuciones del Instituto Electoral del Estado, o lo que ahora se llama, que cambió desde 2014 de nombre, OPLES. Ahora lo que le toca al OPLE lo hago yo. También lo puede decidir así el Consejo General del INE con el voto de 8 consejeras y consejeros. Y la máxima atribución que tiene el INE es el de asunción. ¿Qué quiere decir asunción? Yo te voy a sustituir, Instituto Electoral Estatal. En vez de que tú organices la elección estatal, la voy a organizar yo. Y lo puede decidir el INE así, y el INE puede organizar una elección estatal. Ya sucedió en Colima. En Colima tuvimos elección de gobernador en el 2016 y hubo muchas inconsistencias en esa elección. Se dio primero un resultado, luego se dio otro resultado de la elección de la gobernatura. Total, hubo muchas inconsistencias. Se impugnó la elección de gobernador ante el Tribunal Electoral, primero del Estado y luego el federal. Y el Tribunal Electoral Federal, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió anular la elección de la gobernatura en Colima en el 2012. Digo, en el 2016. ¿Qué pasa si se anula una elección de gobernatura? Se tiene que convocar a elecciones extraordinarias y volver a llevar a cabo toda una elección de una gobernatura. Es decir, volver a iniciar todo el proceso electoral y volver a organizar toda la elección. Pero bueno, como hubo algunas inconsistencias del Instituto Estatal Electoral de Colima en esa elección de la gobernatura que se anuló, pues en una sentencia el tribunal, cuando anuló la elección de la gobernatura, el tribunal dijo, se anula la elección,
se convoca una elección extraordinaria y también dice el Tribunal Electoral, y quien va a organizar la elección extraordinaria ya no va a ser el OPLE, va a ser el Instituto Nacional Electoral en 2016. Entonces, quien organizó la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima en 2016 ya no fue el OPLE, fue el INE. Entonces vean las máximas atribuciones que tiene el INE hasta la fecha, ¿no? Porque esto está, como vemos, en el artículo 41 de la Constitución. Entonces no se puede modificar. También en esta reforma electoral del 2023 intentaban quitársele atribuciones al INE, pero para quitarle atribuciones al INE, pues había que reformar la Constitución. Como no se pudo reformar la Constitución, pues van a seguir estas atribuciones del INE. Todas estas amplias atribuciones del INE van a seguir vigentes para el 2024 porque son disposiciones constitucionales. Pero bueno, aparte de esas atribuciones que tiene el INE, se le dieron otras, porque bueno, ya es nacional, puede organizar elecciones, puede revisar todo lo que sucede en una elección estatal. Va inclusive el INE, por ejemplo, va a seleccionar a las personas que estén en la mesa directiva de casilla en la elección. Acuérdense que también con el 2014 ya no tenemos dos casillas. Antes votábamos para la elección federal en una casilla y votábamos para la elección local en otra casilla. A partir de 2014 ya es una sola casilla. Quien designa a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pues es el INE, es una sola casilla. En esa sola casilla se van a recibir votos federales y se van a recibir votos locales. Esa casilla ya tiene más funcionarios, antes eran 5 funcionarios, ahora la casilla tiene 7 funcionarios, pero los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla, pues todavía tienen que trabajar mucho más, porque en el mismo tiempo, es decir, en un día, tiene que contar todos los votos de las elecciones federales y también tiene que contar todos los votos de las elecciones locales. Simplemente aquí en la Ciudad de México se van a instalar casillas, en la Ciudad de México, donde se van a recibir votos de 6 elecciones. En la Ciudad de México se van a recibir votos de la elección presidencial, votos de senadurías, votos de diputaciones, votos de la jefatura de gobierno, votos de las alcaldías y votos de diputaciones locales. 6 elecciones. Va a haber 6 urnas y a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México les van a dar en el 2024 6 boletas. Ojalá lleguemos al voto electrónico, pero si no llegamos, les van a hacer 6 boletas y entonces las funcionarias y funcionarios de esa casilla van a tener que contar los votos de 6 elecciones y luego mandar esos votos a la autoridad correspondiente, ¿no? Aquí nos dice Manuel, podríamos considerar que la reforma de 2016 fue el primer clavo del ataúd de los soples al quitarle muchas funciones como lo es la capacitación. Sí, efectivamente, Manuel, en la reforma de 2014, pues primero se discutió en la reforma de 2014, fíjense, si desaparecían los institutos estatales electorales y si desaparecían los tribunales electorales de los estados. Pero esas autoridades se defendieron ante el Congreso, lograron permanecer, pero como dice muy bien Manuel, les quitaron muchísimas atribuciones. Al hacer al INE Instituto Nacional Electoral, algunos legisladores tenían la idea de que para la próxima reforma electoral, pues de plano desaparecieran los soples, porque muchas cosas que hacían los soples ahora las hace el Instituto Nacional Electoral. Entonces decían, en la siguiente ya los desaparecemos, pero ya en la siguiente es la de ahorita, y como no hay reforma constitucional, pues no se pueden desaparecer ni los soples ni los tribunales, aunque por ahí había iniciativas que hablaban de desaparecer a estas instituciones, a estas autoridades electorales, pero pues no alcanza para la reforma constitucional y entonces no van a desaparecer. Pero ya desde 2014, pues al hacer el Instituto Nacional Electoral, se le dieron muchísimas atribuciones al INE
mismas atribuciones que se les quitaron a los ahora llamados soples, que yo les sigo diciendo institutos estatales electorales. Otra atribución muy importante que tenían los soples antes del 2014 eran los temas de fiscalización, acuérdense. Antes la fiscalización de las elecciones locales la realizaban los institutos estatales electorales en cada estado. Ahora la fiscalización de todas las elecciones las realiza el INE. Nada más que se avanzó mucho porque ahora la fiscalización es vía electrónica y en tiempo real. Automáticamente los partidos políticos van metiendo sus facturas electrónicas al sistema. Pero inmediatamente me dan la factura y a los 2 días ya tiene que estar arriba del sistema esa factura y se va haciendo automáticamente la contabilidad. El tema de fiscalización se ha ido perfeccionando desde el 2015, 2018, 2021 y ahora en 2024. Hay una empresa que contrata el INE especialista que realiza todos estos temas de fiscalización en una plataforma muy eficiente, pero muy costosa. Entonces se ha discutido también en algunos foros si regresa la fiscalización a los institutos estatales electorales. Pero el problema es que esa fiscalización ya no puede regresar a los institutos porque la plataforma es muy, muy costosa. Y ustedes saben cómo está la situación actualmente de las autoridades electorales estatales, como son los soples, institutos electorales estatales y como son los tribunales electorales. ¿Cómo está la situación actualmente? Cada año les reducen más el presupuesto. Y cada año les reducen más el presupuesto, les quitan plazas, les quitan personal. Es decir, la situación de los institutos estatales electorales y la situación de los tribunales electorales de los estados cada vez es más compleja, porque cada vez tienen que trabajar con menos presupuesto. ¿Quiénes les aprueba el presupuesto a los tribunales electorales y a los soples? Pues los congresos estatales. Cada congreso de cada estado le dice al instituto, para este año vas a tener tal presupuesto, para este año vas a tener tal, pues cada vez les recortan más el presupuesto. Y no va a ser la excepción en 2024, porque la tendencia en todos los congresos estatales es recortarle el presupuesto a los institutos de los estados. De hecho, como dice Manuel, pues se tenía la idea en una reforma constitucional desaparecer esas instituciones. Desde mi punto de vista, no deben desaparecer, se deben de fortalecer, pero bueno, ese solamente es mi punto de vista. La realidad es que se les está castigando mucho en su presupuesto anual que le dan a los soples y que le dan a los tribunales electorales estatales. Vamos a ver qué pasa y cuál es el presupuesto que le van a dar los congresos a todas estas autoridades electorales en el 2024. Pero lo que sí es cierto es que no podría regresar la fiscalización como están las cosas actualmente a los institutos estatales electorales, porque les digo, la plataforma donde se hace la fiscalización en tiempo real y en forma electrónica, pues es muy costosa. La mayoría de los institutos estatales electorales no podrían tener una plataforma tan costosa para realizar la fiscalización de forma electrónica y en tiempo real. Entonces, esta atribución la seguirá obviamente teniendo el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ojo, con esta reforma electoral, pues está reduciendo muchas áreas del INE y mucho personal del INE. Y ojo, las áreas del INE y el personal del INE se define en la ley, no en la Constitución. Y entonces, al definirse en la ley y no en la Constitución, pues ahí sí puede haber una reducción de mucho personal, de muchas áreas muy importantes del INE, y como es un tema legal, pues no se podría impugnar diciendo que es inconstitucional, o a lo mejor sí se podría impugnar de todos modos diciendo que ese tema es inconstitucional porque afecta tal disposición de la Constitución. Habría que ver cómo se impugna la ley, pero ojo,
no me quiero adelantar, primero hay que ver cómo se aprueba la ley, cómo quedan todas las áreas del INE, y una vez que se aprueba la ley y ya se revisa cómo quedan todas las áreas del INE, pues ya se podrá revisar si esa nueva ley podría impugnarse por inconstitucional o no podría impugnarse por inconstitucional. Habrá que ver qué dicen los partidos, cómo van a la Corte, cómo le plantean sus acciones de inconstitucionalidad a la Corte y a ver qué le dicen a la Corte, porque ellos estiman que esa nueva ley es inconstitucional también por motivo de áreas del propio INE. También por ahí algunos dicen que va a desaparecer el padrón electoral. Yo eso sí no lo creo. No podríamos tener elecciones en el 2024 sin tener lista nominal, ¿verdad? Entonces no creo que llegue hasta allá la reforma electoral, pero les digo, me estoy adelantando. En realidad no sé cómo va a quedar esa reforma y qué es lo que se podría impugnar posteriormente. Habrá que esperar, hay que ser pacientes, hay que esperar febrero, marzo y abril a ver finalmente cómo se aprueba la reforma. Hay quienes dicen que en febrero se va a aprobar. Vamos a ver si se aprueba en febrero, si se van hasta marzo, hasta abril, pero en abril sí podríamos ya empezar a revisar las nuevas leyes electorales. Aquí también nos preguntan, bajo esta óptica, la reforma de 2006 puede haber sido el primer clavo, sí, esto ya lo estudiamos, que decía el compañero, el primer clavo de ataúd también, ¿no? Al organismo federal electoral denominado entonces IFE, ya que se señaló en el artículo transitorio constitucional donde se señaló la prevalencia del uso de la credencial para votar con fotografía y la generación de listas nominales específicas para los electores residentes en las geografías y las casillas extraordinarias. Pues también, como aquí nos pregunta el compañero, muy bien, habrá que ver, ¿no? Insisto, hay que ver, porque fíjense, ahorita no hay periodo de sesiones, pero yo sé que legisladoras y legisladores, aunque no hay periodo de sesiones, siguen discutiendo los temas. Va a venir febrero, va a iniciar el periodo de sesiones, y ya los legisladores y las legisladoras, pues ya en diciembre, el 15 cerraron. Siguen discutiendo los temas en diciembre, siguieron discutiendo los temas en enero, va a abrir el periodo de sesiones en febrero. Ya muchas legisladoras y legisladores ya les están diciendo, oigan, es que eso que quieren aprobar es inconstitucional. Entonces ya la están repensando algunos. Entonces hay que esperar a febrero y hay que ver pues cómo se aprueba ese plan B en febrero, en marzo, en abril. Ahora, ¿saben cuánto tardó en aprobarse en la Cámara de Diputaciones en diciembre? En un día aprobaron la reforma electoral. En un día aprobaron el plan B. Entonces, si sigue así el Poder Legislativo, pues a lo mejor en un día lo aprueban en el Senado de la República y en los primeros días de febrero ya tenemos la reforma electoral. Y entonces sí habrá que revisar paso por paso qué sucede con todas las legislaciones de la reforma electoral. Habrá que revisar ley por ley cómo quedó y qué temas se impugnan ante la Corte y luego qué temas se impugnan ante el Tribunal Electoral. Fíjense nada más, la ley de medios de impugnación, que tiene 9 medios de impugnación, ya se está diciendo que nada más van a quedar 2. Y así lo aprobó la Cámara de Diputaciones Federales, solamente con 2 medios de impugnación. Entonces habrá que revisar si el Senado también aprueba esa ley y si queda con 2 medios de impugnación, pues habrá que revisar para impugnar ciertas situaciones que medio de impugnación es y para impugnar otros actos o otras resoluciones el otro medio de impugnación. Pero nos vamos a quedar solamente con 2, conforme a la nueva ley general del sistema de medios de impugnación. Y ojo, esta reforma electoral es muy importante porque también va a impactar en las legislaciones de los estados y de la Ciudad de México. Y entonces los estados y la Ciudad de México también en plazos muy breves tendrán que modificar sus legislaciones locales antes de que inicien los procesos electorales en cada estado. Si inician en septiembre, pues tendrán que tener su nueva ley antes de septiembre. Y si inician en enero, tendrá que tener su nueva ley antes de enero, pero todas estas leyes también
puede ser que se revise a ver si son constitucionales o no las reformas electorales estatales. Por ejemplo, Coahuila tuvo que reformar su ley pues antes de todas las demás, porque tiene elecciones este año. Pues ya la Suprema Corte, como lo platicamos, dijo que toda la reforma electoral que se realizó en Coahuila es inconstitucional. Toda. Se declaró la invalidez de toda la nueva legislación electoral en Coahuila. Ahorita la Corte está revisando varias acciones de inconstitucionalidad que se presentaron con motivo de la ley electoral del Estado de México. ¿Por qué lo está revisando? Porque pues en el Estado de México también van a tener elecciones este año y entonces la Corte se tiene que pronunciar qué normas son constitucionales y qué normas son inconstitucionales de la nueva ley del Estado de México. Pero solo son dos estados. Entonces a la Corte ya le dio tiempo de revisar Coahuila y en este momento está revisando el Estado de México. Yo creo que en esta semana termina con el Estado de México o la próxima semana. Pero ojo, para el año que entra son 31 entidades federativas que se tendrá que revisar las normas electorales de 31 entidades federativas, más las normas electorales generales o federales que se aprueben en estos próximos periodos de sesiones. Entonces sí va a haber obviamente mucho trabajo, tanto en la Suprema Corte como en los tribunales electorales, revisando todas estas normas. Pero pues también, como dijo muy bien Manuel, insisto, desde 2014 nace el INE con muchísimas atribuciones, atribuciones que se les quitaron a los institutos estatales electorales. Pero además al INE sí le quitaron una gran atribución que tenía antes, que ahora ya no tiene, que esa discusión duró 6, 7 años. No creo que fue tan sencillo. Muchos decían, el INE tiene que seguir sancionando en primera instancia las quejas y en segunda el tribunal. Y así lo decían muchos. Pero otros decían, no, el que debe de sancionar desde la primera instancia debe ser el tribunal. ¿Por qué ponemos a sancionar al INE? El INE no es una autoridad jurisdiccional, el INE no debe sancionar, el INE debe de organizar elecciones y quien resuelva las quejas y en su caso sancione debe ser el tribunal. Pues fíjense, esa discusión se llevó de 2006 a 2014. Y en el 2014 se reformó la Constitución y en el 2014 se decidió entonces que sea el tribunal, ya desde la primera instancia, quien sancione. Entonces, vean, se dice aquí en el apartado D del artículo 41, que está vigente de la Constitución. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, es decir, las quejas, en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto por la Constitución. O sea, se presenta la queja en el INE va a realizar toda la investigación, va a recabar todas las pruebas del asunto y una vez que integre el expediente, lo va a someter a conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es disposición constitucional. Entonces, en el 2014 cambia el diseño y queda muy claro. Quien hace la investigación es el INE, pero quien resuelve esas quejas será el Tribunal Electoral. Ya no será el INE, ahora será el Tribunal Electoral quien resolverá todas las quejas y pondrá las sanciones. Luego también dice la Constitución, en el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas, las medidas cautelares. Es decir, al INE le quedaron dos atribuciones, admitir la queja o desecharla. Eso sí lo hace el INE. Y dos, conceder o no conceder medidas cautelares. Son dos atribuciones que le quedaron al INE, pero esas decisiones del INE también se pueden impugnar ante el tribunal. Si el INE desecha la queja, nos podemos ir al tribunal a decirle que no la deseche. Si el INE no concede medidas cautelares, nos podemos ir al tribunal a decirle al tribunal que conceda medidas cautelares y el tribunal electoral pues tomará la última decisión. Ahora, como el INE, como es ahora el tribunal
el que resuelve todas las quejas y ya no el INE. Entonces en el 2014 dijeron, bueno, pues vamos a crear otra sala en el tribunal que resuelva todas las quejas. Entonces en el tribunal hay 5 salas regionales, nace una nueva sala regional, la sexta sala regional, que se llama Sala Especializada, con sede en la Ciudad de México. Y esta sala regional especializada se encargará de imponer e individualizar las sanciones una vez que se integra el expediente por el INE. Es decir, se presenta la queja, el INE hace la investigación, el INE recaba pruebas, inclusive el INE organiza audiencias donde se cita a los probables responsables, se les toman sus declaraciones. Una vez que se integra todo el expediente, entonces sí, el INE mandará el expediente a la sala regional especializada, ¿no? Aquí nos pregunta el compañero, de 2006 a 2014, también los institutos estatales electorales sancionaron en primera instancia a los infractores. Exacto. En 2013, como presidente de un consejo distrital electoral local, se le canceló la candidatura a un candidato por actos anticipados de campaña. La sala regional ratificó esta cancelación de la candidatura y la sala superior desechó en su momento procesal. Gracias, sí, efectivamente, como lo dice muy bien aquí el compañero, pues la autoridad tiene diversas atribuciones, el INE, entre ellos, pues registrar todas las candidaturas, pero ojo, todo lo que haga el INE se puede poner ante el tribunal. Primero vamos a una sala regional y después, la mayoría de los casos, también una vez que resuelven las salas regionales, como en este caso a la sala regional especializada, también posteriormente, la mayoría de los casos los puede revisar la sala superior del Tribunal Electoral en última instancia. Adelante, compañero, buenos días, te escuchamos. Muchísimas gracias, maestro. Solamente para precisar, como consejero presidente de un consejo distrital electoral en Aguascalientes, no del, del IFE, sino del Instituto Estatal Electoral. Ah, sí, perdón. Muchas gracias, compañero, exacto. También muchos casos, es que fíjense cómo va la cadena. Lo que resuelvan los soples, primero lo revisa el Tribunal Electoral del Estado. Y lo que resuelva el INE, lo revisan las salas regionales del Tribunal Electoral Federal. Pero después, lo que se haga en un estado, primero resuelve el OPLE, como dice el compañero, muy bien, el Instituto Estatal Electoral, luego pasa al Tribunal Electoral del Estado, acuérdense, no se les pase. Todos los estados y la Ciudad de México tienen un tribunal electoral. Pero luego las sentencias del Tribunal Electoral las puede revisar las salas regionales del Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y luego las sentencias de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, finalmente las puede recibir, las puede revisar la sala superior. O sea, todos como un embudo que finalmente los asuntos llegan a la sala superior. Como dice aquí el compañero, no llegó este caso que nos platica el compañero al Tribunal Electoral del Estado porque aplicó la figura per saltum. ¿Cuándo aplica la figura per saltum? Cuando hay un asunto de urgente resolución, y este que nos platica el compañero era de urgente resolución porque se trataba del registro de un partido político, se pueden saltar las instancias. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de irme al Tribunal Electoral del Estado y luego al federal, pues me voy directamente al federal para que se tenga en tiempo la sentencia. Entonces, en muchos casos, vía per saltum, nos saltamos una instancia, a veces hasta dos, a veces se va y se acude directamente hasta la sala superior para tener una última resolución rápidamente, porque acuérdense que en materia electoral, pues inicia el proceso electoral, inician impugnaciones, inician quejas, pero el proceso electoral no se detiene. Si yo presento una queja, si yo presento una demanda, el proceso electoral sigue caminando. Entonces, como dice el compañero, si se trata del registro de, una candidatura, pues el proceso electoral sigue con sus plazos. No se va a detener
el proceso electoral hasta saber qué pasó con esa candidatura, si se va a registrar o no. Entonces, como el proceso electoral no se detiene, pues los tribunales electorales tienen que resolver rápidamente. Los tribunales electorales son los tribunales que resuelven más rápido de todos los tribunales que hay en México y seguramente en el mundo. Fíjense en el informe que dio el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año pasado, señaló cuánto cree que se tarda la sala superior, que es la última instancia, desde que llega una demanda hasta que la resuelve con sentencia definitiva. ¿Cuánto cree que se tarda en promedio la sala superior en resolver todos los asuntos? Por eso yo les digo a los litigantes, la materia electoral es la materia más rápida. ¿Sabe cuánto se tarda en promedio a la sala superior en resolver un asunto que llega? 15 días. Y hay casos que los resuelven 10 días. Hay casos que los resuelven 5 días. ¿En qué tribunal en el mundo se presenta una demanda y a los 15 días está la sentencia definitiva? Y ya no hablemos de otras materias porque nos ponemos a llorar. Pero si hablamos del penal, pues un compañero mío que se dedica al penal me dice, pues hay asuntos que tienen 15 años y todavía no hay sentencia definitiva. Fíjense lo que les estoy diciendo, 15 años el asunto sin sentencia definitiva. En materia civil hay asuntos que también tienen 15 años sin sentencia definitiva. En materia, como dice acá el compañero Víctor, en laboral y familiar y en sucesiones, no, ¿para qué les digo cuánto nos tardamos, no? En materia electoral, en 15 días se tiene sentencia definitiva, porque nada que ahora me voy a la Suprema Corte. En materia electoral no hay instancia al Poder Judicial ordinario, no hay instancia a la Suprema Corte. Una vez que resuelve la sala superior, su sentencia es definitiva de atacar. Entonces, ¿en cuántos tribunales llega una persona, llega una candidatura, llega un ciudadano, presenta una demanda y a los 15 días tiene una sentencia definitiva? Pues en materia electoral sí, y es por esto que les digo, el proceso electoral no se detiene. Entonces todas las autoridades electorales tienen que resolver todos los asuntos en una forma muy breve porque el proceso electoral no se detiene. Bueno, seguimos. Entonces en el 2014 nace la Sala Regional Especializada. Se presenta la queja en el INE y luego se integra el expediente, se manda el expediente a la Sala Regional Especializada y esta sala va a resolver el asunto. Y en su caso va a sancionar. Pero hay una doble instancia en el tribunal. Contra las sentencias de la Sala Regional Especializada, nos podemos ir vía el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pues nos podemos ir a la Sala Superior. Los plazos son muy breves, son 3 días o son 48 horas, pero las sentencias de la Sala Regional Especializada las puede revisar la Sala Superior. Vía este recurso que nace también en 2014. Ahora a ver cómo queda con la nueva reforma electoral, que les digo que ahora solamente va a haber dos, parece, ¿no? Que solamente va a haber dos medios de impugnación. Vamos a ver si queda este recurso. Creo que no. Vamos a ver qué medio de impugnación va a sustituir en su caso este recurso. Pero ahorita que no se ha aprobado la reforma electoral, todavía aplica este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Cuándo se presenta este recurso? Cuando no estoy de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional Especializada. Ahora, todas las quejas que se presentan por propaganda política prohibida o por propaganda política por servidores públicos o por actos anticipados de campaña son muy importantes porque generan una sanción. Pero ojo, también pueden generar todas estas quejas que se anule una elección. Siempre que llegan al tribunal y le dicen al tribunal, quiero que se anule esta elección, ¿saben qué presentan muchas veces como pruebas? Las quejas que se presentaron durante todo el proceso electoral. Y dicen al tribunal, mira lo que pasó y tú sancionaste.
y mira también lo que pasó y tú sancionaste, y mira también lo que pasó en la preparación de la elección y tú sancionaste por todos estos actos anticipados de campaña. Entonces, tribunal ahora anula la elección y las pruebas son todas las quejas que promoví durante las campañas. Pero ojo, también se los digo, hay que tener mucho cuidado y no hay que impugnar por impugnar, porque la materia electoral tiene otra particularidad muy importante. Si yo soy abogado que me dedico al civil, por ejemplo, tengo mi despacho, me va a llegar un cliente y me va a decir, oye, pues que me quiero divorciar. Y entonces ya va a tener ahí las causales de divorcio listas. Inclusive a lo mejor ya tengo una demanda ahí lista, porque es un caso como 10 que me han llegado, entonces ya tengo ahí una demanda lista. Si me dedico al penal, pues imagínense, puede llegar una persona y me dice, oye, es que atropellé a una persona ahí en la calle, no sé qué pasó. A lo mejor ya tengo listo el amparo, etcétera. Pero si me dedico al electoral, me va a llegar un cliente y me va a decir, oye, pues impugna todas estas cosas que están pasando en el proceso electoral y promueve todas estas quejas, ¿no? Ah, pues sí, vamos a impugnar actos anticipados de campaña, vamos a impugnar que hay recursos públicos en las campañas, vamos a impugnar que los servidores públicos están haciendo propaganda, o sea, se presentan una serie de quejas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del electoral? Que luego viene la elección y ¿qué creen? Ganamos la elección. Y todas esas quejas, ¿sabe quién las va a utilizar? El que quedó en segundo lugar. ¿Y quién presentó las quejas? Nosotros. ¿Quién las va a utilizar? El que quedó en segundo lugar para que se anule la elección. Entonces, ojo, esos son temas también muy importantes de la materia electoral. En materia electoral no sabemos si vamos a ganar o perder la elección. Entonces, como abogadas o abogados, no sabemos si vamos a tener que defender la elección o si vamos a tener que impugnar la elección. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos esos temas. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el primer lugar puede impugnar una elección? ¿Y debe impugnar una elección el primer lugar o no? Ya quedé en primer lugar, ya gané la elección, ¿qué voy a impugnar? Fíjense, si el primer lugar tiene buenas abogadas y abogados, va a impugnar la elección. Oye, pero ya gané, ya te está diciendo el INE, tú ganaste, te otorga tu constancia de mayoría y validez. Es válida la elección. ¿Qué vas a impugnar tu primer lugar? ¿Sabe qué va a impugnar el primer lugar? Exacto, como dice muy bien Manuel, va a impugnar las casillas donde perdió. Porque si bien es cierto, ganó en ese distrito, no ganó en todas las casillas. ¿Y por qué va a impugnar las casillas donde perdió? Porque sabe que va a ser el segundo lugar. También el segundo lugar va a impugnar las casillas donde perdió. Y si tiene razón el segundo lugar y le anula votos al primer lugar, el segundo lugar puede alcanzar al primero. Ya ha habido casos en el tribunal donde el segundo lugar, al anularse casillas, alcanza al primer lugar. Y como el primer lugar no impugnó ninguna casilla donde perdió, pues lo alcanza el segundo lugar y el primero baja a segundo y el segundo sube a primero. Entonces, para que no le pase eso al primer lugar, el primer lugar también tiene que impugnar casillas donde perdió, para que aumente su ventaja. No vaya a ser que lo alcance el segundo lugar. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo muy bien de un caso en Diputaciones en Quintana Roo, donde por 5 votos le ganó una candidata a un candidato. 5 votos. El que quedó en segundo lugar fue al instituto y impugnó 7 boletas. Y le dijo al Tribunal del Estado, ¿sabes qué? Estas 7 boletas en las casillas dijeron que el voto era nulo.
Y ¿sabes qué? No es nulo el voto corresponde a mi partido. Se equivocaron en las casillas. Se revisó en el Tribunal Electoral y efectivamente ese voto correspondía al partido, no era nulo. Entonces al segundo lugar se le dieron 7 votos más. Con esos 7 votos más alcanzó al primer lugar y lo rebasó, porque la diferencia era de 5 votos solamente. Entonces el segundo lugar subió a primero y el primero bajó a segundo. ¿Por qué el primero bajó a segundo? Porque el primer lugar no impugnó ni una sola boleta. ¿Qué tenía que haber hecho? El primer lugar, impugnar también boletas donde en las casillas dijeron que el voto era nulo y en realidad ese voto pertenecía al primer lugar. Pero para hacer toda esta logística, obviamente lo primero que se necesita, pues es tener representantes de mi partido en todas las casillas, para saber yo exactamente qué pasó en cada casilla. Y si en una casilla dijeron los funcionarios, este voto es nulo, y yo advierto que ese voto es para mi partido, impugno esa boleta. Y uno puede pensar, ay, pues es una boleta, ¿qué tanto? Pero a ver si son 500 casillas, una boleta que rescatemos por casilla, son 500 votos. Pues claro que podemos cambiarle el resultado a la elección. Entonces, ojo, en materia electoral no sabemos si vamos a ganar o perder. Y en materia electoral, el primer lugar también muchas veces debe de presentar demandas e impugnar los resultados para aumentar su ventaja y no lo vaya a alcanzar el segundo lugar, ¿no? Eso también debe quedar. Entonces, vean aquí en esta lámina, pues queda clara la cadena impugnativa, la queja se recibe, el INE la admite o la desecha, y el INE dice si se dictan medidas o no se dictan medidas cautelares, luego se celebran las audiencias que se tienen que celebrar, se recibe el informe circunstanciado de la autoridad y se remite el expediente a la sala especializada. La sala especializada recibe el expediente, verifica que cumpla esa queja con todos sus requisitos. La sala especializada puede ordenar diligencias, todavía le puede decir la sala especializada al INE, ¿sabes qué? Necesito que amplíes la investigación, necesito más pruebas. Entonces el INE amplía la investigación, recaba más pruebas, las manda a la sala especializada y finalmente la sala especializada resuelve si se debe sancionar o no sancionar a los probables responsables por esa propaganda política. En este caso prohibida, por ejemplo, o de servidores públicos, etc. Cuando resuelve la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en primera instancia, estas sentencias las puede revisar en segunda instancia la Sala Superior del Tribunal. Finalmente, el tema de admitir o desechar una demanda lo va a revisar la Sala Superior, si es que se impugna. Y el tema de conceder o no medidas cautelares también lo va a revisar la Sala Superior. Tendrá la última palabra. Y luego las sentencias de la Sala Regional Especializada, pues también las puede revisar la Sala Superior para confirmar la sentencia de la Sala Regional Especializada o para, en su caso, revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada. Pues este procedimiento de quejas que ven aquí, pues llegan muchísimas quejas cada proceso electoral. Quejas de elecciones locales y quejas de elecciones federales. Porque acuérdense que todo lo relacionado con radio y televisión, el responsable es el INE. No crean que en una elección local, lo relacionado con radio y televisión, el responsable es el OPLE, no. Todo lo que tenga que ver con radio y televisión lo monitorea el INE y el responsable es el INE de toda esa propaganda. El que revisa e investiga todos los temas de propaganda política y radio y televisión es el INE para todas las elecciones. Aquí, como dice Manuel, pues también aquí le quitaron atribuciones a los institutos estatales electorales, porque aquí es el INE el que monitorea todo lo relacionado con radio y televisión. Si hay una propaganda de una elección local en radio y televisión, el responsable de hacer la investigación es el INE, no el Instituto Estatal Electoral del Estado. Entonces el INE tiene máximas atribuciones,
El INE va a monitorear todo lo relacionado con radio y televisión en todas las elecciones que tengamos el año que entra. Y entonces el INE tiene lo que se llama la figura de testigos de grabación. ¿Cuáles son los testigos de grabación? Es decir, un partido presenta una queja y le dice al tribunal, oye, mira lo que pasó en el Canal 2 a las 10 de la noche. Hubo esta propaganda política prohibida. Una vez que se presenta la queja, entonces se investiga y el tribunal le pregunta al INE, oye, ¿tienes ese testigo de grabación? Es decir, ¿tienes lo que pasó en el Canal 2 a las 10 de la noche tal día? Y el INE le dice sí, porque todo lo monitoreo. Entonces le manda ese testigo de grabación, el INE, al tribunal. Y el tribunal en su jurisprudencia ha señalado que los testigos de grabación que le manda el INE al tribunal son pruebas con valor probatorio pleno. Y entonces ahí sí confirma si salió o no esa propaganda política que dice el partido político en radio y televisión. Y actualmente también en redes sociales. Porque, ojo, ahora actualmente la mayoría de las quejas que se presentan están relacionadas con redes sociales. Ahora, ojo, las redes sociales se nos están adelantando al radio y la televisión. Si ustedes ven un noticiero, vean cómo muchas veces en ese noticiero pasan alguna situación que sucedió, pero que primero pasó en redes sociales. ¿De dónde sacó esa información el noticiero? De una red social. Entonces ahora son más rápidas las redes sociales. Primero vemos las noticias en las redes sociales y luego vemos las noticias en radio y televisión. Y fíjense, no se está adecuando el sistema jurídico, no se están adecuando las leyes al tema de redes sociales. A ver si en esta reforma electoral se toca en alguna ley ya directamente el tema de redes sociales. Porque si ven la Constitución, pues no se toca por ningún lado en la Constitución redes sociales. Nada más en la reforma de 2007 se habló de radio y televisión, pero no se habló de redes sociales, porque en ese 2007 no tenían un impacto tan grande en las redes sociales. Pero si ahorita lo revisan, hay muchas elecciones en el mundo que se deciden por la información de redes sociales. Y ojo, lo más delicado del asunto es que hay mucha información en redes sociales que no es cierta, son noticias falsas, pero que sí afectan las elecciones. Muchos dicen que cuando ganó Trump la elección fue vía redes sociales con noticias que manejó en redes sociales. También, por ejemplo, se dijo, el actual presidente de Colombia también dice que ganó redes sociales, porque el actual presidente de Colombia, todos los demás candidatos y candidatas a la presidencia de Colombia se confiaron, porque este actual presidente, cuando era candidato en Colombia, iba a diferentes reuniones. Por ejemplo, voy a hacer un meeting en la ciudad, en la ciudad tal, ¿no? Ahí en la plaza de la ciudad voy a hacer un meeting. Entonces llegaba ese candidato a la presidencia a la plaza de la ciudad de Colombia y se presentaban 15 personas. Esperaban a 2,000 personas y llegaban 15. Entonces iba a otra localidad, lo mismo. Esperaban a 1,000 personas, llegaron 20. A otra localidad y lo mismo. Esperaban 600 personas, llegaron 5. Entonces, fíjense, todos los demás candidatos dijeron, no, hombre, ¿cómo nos va a ganar? Nadie va a verlo. Porque ¿sabe qué hacía ese candidato? Todo lo manejaba vía redes sociales. Entonces, toda la gente ya lo conocía por toda la propaganda que manejaba vía redes sociales. Entonces, ya no iban a los mítines, decían, ¿para qué? Si ya sabemos todo, ya lo vemos en redes sociales todos los días, no sé qué. Pero los demás candidatos dijeron, no, hombre, nadie va a verlo, va a perder. Viene la elección presidencial en Colombia y ¿qué creen? Gana la elección. ¿Por qué gana la elección? Por toda la propaganda política que transmitió en redes sociales. Ahora, el gran problema que tenemos actualmente en las redes sociales y en las elecciones en el mundo es que hay muchas noticias falsas. Ojalá no nos suceda eso en el 2024.
pero luego la gente le hace caso a las noticias falsas, dice, ya no voy a votar por este candidato, por todo lo que hizo, conforme a lo que dicen las redes sociales, y resulta que no es cierto lo que se está diciendo en redes sociales. Pero nosotros como electores nos vamos con la finta y ya no votamos por esa persona. Y a veces lo que se maneja en redes sociales ni siquiera lo está manejando ese candidato, lo está manejando otro candidato para afectar la candidatura de otro candidato o candidata. Entonces, créame que ya está permeando muchísimo este tema de redes sociales en todas las elecciones en el mundo. Y les digo, hay quienes dicen que muchas elecciones ya se están ganando con la información en redes sociales. Ya nadie se fija en radio, ya nadie se fija en televisión. Vean las audiencias. Todo el mundo se va directamente a redes sociales. Y ahí no tenemos muchas veces la información confirmada. A los periodistas, pues a lo mejor decimos, este periodista es de tal tendencia y este periodista es de otra tendencia, pero ya sabemos qué periodista es, que tiene 20 años haciendo esas publicaciones. Y por lo menos tenemos certeza de qué periodista es y que lo que está diciendo pues tiene alguna confirmación de esa información. Pero cuando entramos al mundo de redes sociales, muchas veces no sabemos ni quién hizo esa publicación. No sabemos si es cierta o no esa publicación, pero sí está afectando las elecciones. Entonces hay que entrarle directo al tema de redes sociales. Les digo, el INE ya firmó convenios con las redes sociales más importantes, YouTube, Facebook, etcétera, Twitter, para ver qué se está publicando en esas redes sociales. Y hay un convenio y va a haber un monitoreo de redes sociales por parte del INE en el 2024. Porque la propaganda política más sencilla para los partidos políticos y obviamente nada costosa es vía redes sociales. Porque los que son jóvenes ahorita que están aquí en esta plática, pues simplemente ellos me lo van a confirmar. Pues consultamos redes sociales 10 veces al día y la televisión a lo mejor ni la prendemos en todo el día o la prendemos pero no vemos las noticias, vemos otra cosa. Entonces, ¿dónde nos estamos enterando de todo? Vía redes sociales. Luego muchas veces en las redes sociales nos llega la noticia, ni la pedimos, pero nos llega en automático. Entonces, pues en nuestro celular tenemos toda la información, pero hay que tener mucho cuidado con esa información y confirmar si es cierta o no, si nos está manipulando esa información o si no nos está manipulando. Simplemente ahorita pongan en redes sociales, por ejemplo, ay, quiero viajar a Acapulco, pongan reservación de un hotel, ¿no? Y van a ver como todo el día les van a llegar hoteles de todo Acapulco. Pues nos están manipulando, ¿no? Lo mismo sucede en una elección, pues que este candidato hizo tal cosa. Todo el día nos va a llegar que ese candidato hizo tal cosa. Y sí nos puede afectar en la decisión de nuestro voto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema en el 2024 y seguramente también van a llegar muchas quejas relacionadas con la propaganda que se transmita en redes sociales y todo lo que se transmite en redes sociales para este proceso de Coahuila y Estado de México en el 2023 y para todos los procesos del 2024, pues se va a impugnar vía las quejas ante el INE, que después resolverá la sala especializada y luego la sala superior. Si entran al diplomado de procedimiento especial sancionador, pues ahí ya poco a poco vamos platicando cada una de las jurisprudencias que ha emitido el Tribunal Electoral, cada uno de los criterios que ha emitido el Tribunal Electoral relacionados con las redes sociales. ¿Qué ha dicho sobre el tema de redes sociales el Tribunal Electoral? ¿Qué ha dicho sobre protección al periodismo, no durante las campañas? Es decir, todos los criterios que han arrojado estas quejas cuando las resuelve el tribunal están en jurisprudencias muy amplias que tiene el Tribunal Electoral. La jurisprudencia quiere decir que es una decisión que tomó el Tribunal Electoral, un nuevo criterio que aplica para todas las elecciones y para todas las autoridades. Entonces, ya en el diplomado que se refiere específicamente al procedimiento especial sancionador, se van revisando uno por uno todos estos criterios hasta el 2023. Para ver qué está diciendo hasta el 2023 el Tribunal Electoral, seguramente con motivo de la elección de Coahuila y de la elección del Estado de México, van a surgir nuevos criterios relacionados con redes sociales.
Entonces hay que estar muy pendiente qué va diciendo el tribunal sobre las redes sociales, cómo se van presentando las quejas, cómo va siendo la investigación del INE y luego cómo va resolviendo todas estas quejas el Tribunal Electoral y qué nuevos criterios va emitiendo poco a poco el Tribunal Electoral sobre este tema relacionado con las redes sociales. Les digo, hay un diplomado específico que se refiere a esto, ¿no? Y como vemos, pues también en la Constitución, en el 2014, pues quedó muy claro que el Instituto Nacional Electoral será la autoridad única. Vean cómo lo dice aquí, otra vez, como nos dijo Manuel, se le quitaron todas las atribuciones a los institutos estatales electorales. Y dice, el INE será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión. ¿Dónde está el gran error en la Constitución y las redes sociales? Radio y televisión. Ojalá pronto tengamos alguna reforma también en la Constitución que diga en radio, televisión y también que se defina la Constitución o las leyes sobre redes sociales. Bueno, ahorita nos dice el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos políticos electorales de los partidos políticos. Es decir, aquí el INE va a definir en cada elección cuántos minutos le corresponden a cada partido político y a qué hora se va a transmitir la propaganda de cada partido político en radio y televisión. Y el INE todos los días vigila que esos tiempos de radio y televisión se transmitan en las televisoras y en las redifusoras. Cuando una televisora no pasa los tiempos a que tienen derecho los partidos políticos en la televisión, inmediatamente viene la queja y viene la sanción. Y se le obliga a la televisora a transmitir ese tiempo de propaganda política de ese partido. Claro, a la televisora le cae muy mal el tema porque no se le paga ni un peso. De tu tiempo, este es para el partido político. Y el partido político no te va a pagar ni un solo peso por que transmita su propaganda política. Entonces, imagínense una televisora, pues se les cayó el gran negocio, ¿no? Siempre decían, ay, cómo gastan los partidos políticos en las campañas, siempre. Pero lo que no decían las televisoras es que todo el dinero que se gastaba en los partidos políticos en las campañas era contratándolos a ellos con propaganda política. Y era un gran negocio, sobre todo para las televisoras, cada vez que había procesos electorales, porque la mayoría del financiamiento público de los partidos se iba a las televisoras para propaganda política. Ahora esto ya no sucede, ya es gratuito, el INE va a decir cuántos minutos tiene cada partido conforme les fue en la votación y las televisoras y los canales de radio están obligadas a transmitir estos tiempos. Entonces, en 2024 seguramente van a ver en el radio y en la televisión muchísima propaganda política gratuita de todos los partidos políticos y las candidaturas que participen en el 2024. Si hay alguna inconsistencia con esta propaganda política, pues entonces nace la figura y se implementa la figura pues de las quejas. Que les digo que hay otro diplomado donde ya se revisa a fondo todos estos temas. ¿No? Esta presentación, pues son muchas láminas, es la presentación obviamente que utilizo cuando ya entramos al diplomado de procedimiento especial sancionado. No sé si tuviera algún comentario, alguna otra duda, alguna participación, compañeras y compañeros. Si no fuera así, hacia aquí, el compañero, adelante compañero, te escuchamos. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Considero que el gran problema lo generaron los propios partidos políticos en la reforma de 2014, donde se modifican eh, este, eh, la, se, se prohíbe la compra de espacios en radio y televisión y se asignan los tiempos de estado. Sin embargo, si el 70%, maestro, compañeros, de del financiamiento público estatal y federal que estaba destinado
a los medios eh, masivos de comunicación, ese 70% no se lo quitaron del financiamiento, nada más se prohibieron el uso de compra de espacios. Los partidos políticos eh, se asignaron los tiempos de Estado y los partidos políticos continuaron con ese gran volumen de financiamiento público federal y local. Luego entonces ahora fue una buena herramienta que se tomó, buena bandera que se tomó para poder combatir el uso del financiamiento público. En estos planes A y B que se están eh, comentando. Ya vendrá el C y quizá venga hasta el D. Entonces, el gran problema lo generaron los propios partidos al no quitarse ese 70% de financiamiento público que ya no gastaron desde la reforma 2014 en medios masivos de comunicación, maestro. Perdón. Gracias. Exactamente, como dice muy bien el compañero, pues ya se ahorraron todo el dinero que gastaban en radio y televisión, pero cada año, conforme a las reglas que están en la Constitución, todos los partidos políticos cada año tienen mayor financiamiento. Porque si sube el salario mínimo, la fórmula también que está ahí, sube el financiamiento de los partidos. Y si hay más personas en la lista nominal, sube también el financiamiento de los partidos. En todos los partidos cada año tienen más dinero y no tienen que gastar en propaganda política en radio y televisión, ¿no? Así está, y eso, pues obviamente no lo modificaron, como dice el compañero, y pues para el 2024 tendrán mucho mayor financiamiento público que en cualquier otra elección, todos los partidos políticos, porque la lista nominal va a ser la más grande en la historia, más o menos de 95 o 96 millones de personas. Adelante, Ingrid, te escuchamos. Gracias al compañero por sus comentarios. Te escuchamos, Ingrid. Hola, buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta, la verdad me llama mucho la atención el tema de redes sociales. Un día Sí. comentándolo con un compañero de trabajo, me decía que es muy difícil el llegar a reglamentar ese tipo de cosas, porque incluso en medios de impugnación que presentábamos, me decía que no metiera tanto el tema de redes sociales porque era muy difícil el encontrar el usuario que muchas veces subía alguna nota sobre haciendo propaganda a algún candidato. Entonces me decía, es que es muy difícil encontrar a esa persona. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿considera usted que sí se podría llegar a reglamentar este tipo de propagandas en redes sociales? ¿Y cree que se metería en el tema, en la ley para radio y televisión, o en el reglamento de radio y televisión, perdón, o cree que se tendría que hacer otra? Y considera que de verdad sería difícil porque, o sea, tomando en cuenta de que muchos usuarios en redes sociales son anónimos y bueno, yo creo que sería complicado también para las autoridades electorales buscar quién es esa persona. No sé qué opina usted. Muchas gracias por tu participación, Ingrid. Es muy interesante y exactamente ese es el problema al que se ha enfrentado constantemente el Tribunal Electoral, que no se tiene a los responsables. Y como lo dices tú, los expertos nos dicen que es muy difícil saber quién es el responsable de esa propaganda política. El INE en sus investigaciones y en los convenios que tiene con las redes sociales, lo que por lo general sí se consigue, pues es dar de baja inmediatamente esa propaganda política. Ah, si está saliendo en Facebook, pues el INE le dice a Facebook, ¿sabes qué? Dala de baja inmediatamente. Prohíbe a esa persona que suba ese tipo de propaganda. Si es en Twitter, lo mismo, cancela a esa persona que está ahí en Twitter. O si es en YouTube, lo mismo sucede. Pero como dice muy bien Ingrid, es muy difícil detectar quiénes son esas personas. En algunos casos que han llegado al Tribunal Electoral, sí se ha detectado porque el INE y la red social ya tienen más o menos alguna idea de quién la hizo. En otros casos no, pero lo que sí se ha conseguido, por lo menos, es la figura del dictado de medidas cautelares y dar de baja. Decirle al Facebook que Facebook diga, ¿sabes qué?
tu usuario no puedes transmitir esta propaganda y te doy de baja. Se ha logrado eso. Entonces, bueno, como les decía, el Tribunal Electoral ha emitido diversa jurisprudencia que podrían ver a fondo si entran en ese diplomado de procedimiento especial sancionador. Entonces, aquí la idea es que esa jurisprudencia pues se plasme en la legislación, que no solo son los criterios del tribunal, sino que esos criterios del tribunal se incorporen en la Constitución o se incorporen en la ley, para que ya no sea algo que dice el tribunal, sino sea algo que dice la ley y la Constitución. Pero tienes toda la razón, Ingrid, es un tema muy difícil de saber quiénes son, y les digo, el tribunal en sus criterios ha dicho que si es espontánea esa propaganda, no se puede sancionar atendiendo a la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero así como ese criterio que dice que si la información es espontánea no se puede sancionar, pues eso que dice el tribunal se plasma en la ley. La idea de plasmarlo en la ley es eso, ¿no? Que los criterios del tribunal se vayan en la ley y que la ley ya diga, por ejemplo, cuando la propaganda sea espontánea, entonces no se va a sancionar a nadie. Cuando se advierta que hay dinero de por medio en esa propaganda y se tenga al responsable, pues sí se sanciona. Por ejemplo, una persona famosa que aparece en redes sociales, pues sí vamos a saber quién es y se le va a sancionar a esa persona. Se le va a citar a ese artista, por ejemplo, y se le va a decir, o a ese futbolista, como han sido casos así, y se le va a preguntar, oye, ¿tú transmitiste esta propaganda? Sí, ¿y por qué? Pues porque me pagó tal partido. Ah, pues ya están todos los sujetos responsables. Habrá otra propaganda que aparezca ahí donde no sabemos nunca quién es el responsable, ¿no? Pero sí hay que ver cada caso concreto y pasar los criterios del tribunal a la legislación. Pero muchas gracias, Ingrid, y tienes toda la razón. Hay muchos casos en donde no vamos a dar con los responsables. Sí, adelante, Leila, te escuchamos. Gracias, buenos días. Sí, de hecho, este tema de redes sociales lo comentaba mucho justo en el diploma que ustedes han mencionado de procedimiento especial sancionador, que creemos que es algo un poco difícil que se regule, o sea, sí se va a regular, pero creo que nos vamos a tardar cierto tiempo, justo por lo que usted mencionaba también, que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y justo por eso también sí tiene que cambiar mucho el modelo de comunicación política, pues atendiendo a esto de que, pues, al menos en mi caso, yo siento que ya la televisión es algo que pero muy rara vez veo, o sea, ya todo está en redes y como usted lo mencionaba también, todo el tiempo estamos en contacto con el teléfono y pues siento que sí es algo que se debe de regular, pero también va a estar un poco difícil justo por todo esto que ya mencionaron tanto mis compañeros como usted. Y sí lo recomiendo también, ese diplomado está bastante interesante. Muchísimas gracias, Leila, y pues sí les digo, habrá que revisar poco a poco, pues sobre todo en este último año, qué va a decir la Sala Superior en estos procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, que serán los últimos precedentes que se tengan para ver qué sucede con redes sociales y que se implementen pues todas estas jurisprudencias para el 2024. Los últimos criterios seguramente los vamos a tener en estos procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y pues teniendo toda esa jurisprudencia, pues conocerla, revisarla, porque es la norma que va a aplicar pues para el 2024, porque como dice Leila, es difícil regularlo. Ahorita ya estamos viendo que estos temas no se van a regular en la reforma electoral, entonces hay que estar muy pendientes de la jurisprudencia que ya tiene la Sala Superior y de la que va a emitir seguramente en este año con motivo de las elecciones de Coahuila y el Estado de México para que aplique directamente para el 2024. Gracias, Leila, por tus participaciones. Adelante, Daniel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Pues dos cosas que a mí bueno, una cosa que a mí me preocupa, que es, digo, hace poco menos de un mes o un mes aproximadamente, se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Comunicación Social. ¿Por qué lo digo? Por lo que pasó el fin de semana con 3 futbolistas. Esta nueva Ley General de Comunicación Social ya permite brindar estos apoyos, incluso financiados por terceros, siempre y cuando no se disponga de recursos públicos. Pues, como bien lo dices, pues eso se contrapone con el 134, es decir, hay una antinomia ahí que sala regional especializada seguramente va a tener que, o sala superior, que yo creo que es donde va a terminar,
se va a hacer este caso. ¿Qué precedente tenemos? Bueno, pues el precedente de un futbolista del Club América, Layún, que fue el primero que conoció Sala Superior. Y ese sería el precedente, pero ahora con una nueva ley general de comunicación social que ya está aprobada, incluso publicada, y que ahora, pues el secretario de Gobernación hace uso de esta autorización que esta Ley General de Comunicación Social le permite. Entonces, ese va a ser una buena discusión que va a terminar, yo creo, en sala superior sobre este tema de cómo flexibilizar la norma, o es lo que busca el secretario de Gobernación, flexibilizar la norma con este tipo de promociones que no es nueva, por los famosos beneficios del verde, o lo que pasó también apenas con los influencers, ¿no? Igual con el tema del partido, el Partido Verde. Y bueno, ya por último, en un curso que yo recibí por parte No sé si escuchan a Daniel, creo que se cortó. Daniel, se cortó la comunicación. Cortó la comunicación. Así es. Pero bueno, lo que señalaba muy bien Daniel es que, entre otras cosas, la única ley que ya se aprobó en esta reforma electoral es esa ley que dice Daniel, la Ley General de Comunicación Social. Ya quedó aprobada, tanto por la Cámara de Diputaciones como por el Senado de la República. Pero como dice muy bien Daniel, se advierte claramente que esta nueva Ley General de Comunicación Social es contraria al 134 de la Constitución. Ya la están implementando, pero seguramente se va a impugnar esa ley. Se acaba de publicar, hay 30 días naturales para impugnar esa ley ante la Corte. Entonces habrá que ver si esa ley queda constitucional o la Corte la declara inconstitucional. Y si no, después, como dice Daniel, seguramente llegarán algunos casos relacionados con esta ley que se impugnarán ante el tribunal. Y el tribunal también puede decir, pues, que alguna norma de esa ley, pues, es inconstitucional, porque va, obviamente, contraria al 134 de la Constitución, ¿no? Entonces habrá que esperar cuál es la suerte de esta ley y cuál es la suerte de las siguientes leyes que se van a aprobar en febrero, marzo y abril ante la Corte, o quizá después ante el Tribunal Electoral. Pero esa ley que muy bien señala Daniel ya es aprobada y ya fue publicada. Es la primera nueva ley relacionada con la materia electoral que ya tenemos aprobada, Ley General de Comunicación Social, pero hay que esperar, ¿no? ¿Qué suerte tiene si se impugna ante la Corte y qué dice la Corte, si es válida o es inválida esa ley? Y luego, en su caso, si la Corte declara válida la ley, todavía tendríamos una segunda instancia donde el Tribunal Electoral, en algunos casos, podría decir que hay algunos artículos de esa ley inconstitucionales o no. Entonces, habrá que esperar cómo se pronuncian los máximos tribunales en materia electoral, como son la Corte y el Tribunal Electoral, sobre esa ley. Pero pues agradezco mucho a Daniel su participación, creo que se nos perdió la comunicación, pero bueno. Quiero finalmente, para terminar, pues felicitarlas y felicitarlas a todos, porque yo sé que a partir de todas las actividades que tienen en el día, pues están haciendo un gran esfuerzo tomando este curso, están listos desde las 7 de la mañana para tomar ese curso. Eso habla muy bien de todas y todas ustedes, habla que son personas que quieren mejorar, que quieren informarse, que quieren aportar algo para su país, ¿no? Si todas y todas fueran como ustedes, pues tendríamos un país completamente diferente, pero sí están poniendo un gran ejemplo tomando este curso desde las 7 de la mañana. Quiero felicitarlas y felicitarlos. No sé si los voy a ver en otra sesión en este diplomado, pero recuerden que siempre estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Ahí me pueden consultar cualquier tema electoral, la oferta académica que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, todos los diplomados.
pero estoy seguro que seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra sesión. Gracias a todas y a todos, gracias a Daniel si por ahí me escucha, gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que estuvieron pendientes y aquí desde las 7 de la mañana puntuales. Y les digo de verdad con toda confianza, escríbanme a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes y les contesto cualquier duda en cualquier momento. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y seguramente nos veremos próximamente en alguna otra sesión. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo y también le agradezco mucho a la maestra Mónica Guerrero que le dio seguimiento a esta presentación, compañera mía de la Escuela Judicial Electoral. Hasta luego, un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Hasta profesor. luego, Buen día. doctor. Muchas Leila, gracias. Alejandra, Hasta luego, Gael, gracias. Jorge, José Alejandro, Asad, Víctor, Luis, nos vemos, Alma, Brandon, Ingrid y Daniel por ahí si estás. Jorge, muchas gracias. Luis Armando, gracias. Al compañero que participó varias veces también, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Mónica, gracias.